momento los reinos, ¿verdad? Lo que buscaban principalmente eran expandirse, era que esos reinos fueran creciendo. Recuérdense que si nosotros nos vamos a la historia, no solo era el sentido, ¿verdad?, de que el pueblo fuera engrandecido, sino que más allá de eso, incluso en algunas historias de algunos reyes de Israel podemos verlo también, el propósito final era que el reino fuera engrandecido, pero que más allá de eso fuera engrandecido ese rey que estaba al frente de los reinos, y por eso era que habían guerras, habían conquistas, ¿verdad? Porque lo que querían los reyes era que su nombre fuera grande, ¿verdad? Querían que permaneciera en la historia. Y pues en el tiempo de Israel, después de esos 400 años de esclavitud que habían vivido, eh, tuvieron que estar sometidos a diferentes reglas, estar sometidos constantemente también a mucha idolatría, ¿verdad? Que era lo que vivían en el día a día dentro del pueblo de Egipto. Y pues la figura, ¿verdad?, que ellos veían con este señorío, que en muchas épocas, ¿verdad?, de la historia han habido, era el faraón, ¿verdad? Era esa representación de máximo señorío que había delante de los egipcios, y por lo tanto era ante el nombre que no solo Egipto, sino que la fuerza que ellos ya habían ejercido sobre otros pueblos, la fuerza que habían transmitido a través del poderío que tenía su reinado, también hacía que se inclinaran a adorarlo, no solo los mismos egipcios, sino que también de otros pueblos, ¿verdad? Entonces, vemos que la importancia que tenía desde ese entonces los nombres que se le daban a las personas era normal, ¿verdad? Porque regularmente, si ustedes recuerdan, ya lo hemos visto en alguna ocasión, los nombres para ellos expresaban ciertas características, y si no la más notable, de la persona que portaba este nombre, y por ello era que era considerado tan importante el nombre, más allá del nombre como tal, lo que eso representaba. Hemos venido viendo ahorita en estos primeros versículos del denominado decálogo, ¿verdad? Cómo Dios empieza a dar esa forma en que ellos deberían de relacionarse con Él. Y este es, digamos que el mandamiento que nos toca tiene que ver mucho con los primeros dos, porque va en el sentido en el sentido del énfasis de los primeros dos, que es de tener un único Dios y que solo a Él se le rinda la adoración debida. Y pues posteriormente vamos a seguir viendo cómo todos estos mandamientos se siguen conectando, porque va en función de que podamos cumplir estos primeros, que es en cuanto a la relación vertical, podríamos decir, con Dios, para que se pueda cumplir también esa relación horizontal hacia los demás hermanos. Entonces, hablando a modo de introducción un poco de esto, pues el título de la enseñanza, el mandamiento que nos toca hoy dentro del decálogo es: no tomarás el nombre del Señor en vano. Y pues a través de este tercer mandamiento, mi intención será de que podamos ser convencidos de que solo en Cristo podemos santificar el nombre de Dios en nuestra vida, para no vivir apartados de Él. Y vamos a estar meditando hoy en Éxodo 20. Hoy vamos a centrarnos únicamente en el versículo 7, y les acompaño que les pido que me puedan acompañar a leerlo. Creo que el versículo está en pantalla y dice así la palabra del Señor: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Y para poder ver el sentido, ¿verdad?, que tiene este mandamiento, vamos a verlo en algunos puntos que lo he dividido. Y el primer punto en el que vamos a estar reflexionando, y tal vez va a ser, digamos que un poquito más extenso que los otros, es que no debemos de tomar el nombre de Dios a la ligera. Solo a manera de anécdota, quería contarles un relato que encontré yo en un comentario que decía que cuando en 1989 Salman Rushdie publicó unos versos satánicos, expuso involuntariamente su vida a la pena de muerte de la fatwa islámica impuesta por el ayatolá Khomeini. Y esto trajo a que se abriera un debate acerca del significado de la blasfemia. Y van a ver por qué es que es necesario que hablemos de esto en el contexto de no tomar el nombre de Dios en vano. Y pues periódico sugirió que ciertas leyes acerca de la blasfemia debían ser abolidas, porque nadie sabía en sí qué era lo que comprendía, ¿verdad? Lo veían más como un concepto filosófico
que como algo que pudiera ser entendible en su forma más literal, como para poderlo llevar al cumplimiento, y es por eso que este tercer mandamiento trata de la forma en que hablamos de Dios. Muchos evitan transgredir tal vez más el segundo mandamiento, pero generalmente tropezamos con este tercero y pues se está convirtiendo con mucha rapidez en un importante pecado. No podríamos decir nada más en nuestra sociedad, ¿verdad? Sino que incluso y lamentablemente también dentro de la misma iglesia cristiana. Entonces, miren, el significado pues del mandamiento depende mucho, ¿verdad? De la connotación de las palabras que utiliza. Y pues es que ese tomar en vano tiene que ver con el mal uso que se le puede dar al nombre de Dios. Eh, Sin embargo, el significado del tercer mandamiento depende mucho en parte de ese tomar en vano el nombre, ¿verdad? Ese nombre que nosotros tomamos en vano es lo que nos va a dirigir a cuál es el sentido de transgredir este mandamiento en el que vamos a estar reflexionando hoy. Y pues tiene que ver mucho, si recordamos nosotros, si vamos un poco atrás en Éxodo, cuando iniciamos en Éxodo 3, cuando Dios se revela a Moisés y Moisés le pregunta, ¿verdad? Que en esa parte, en nombre de quién va a decirle él al pueblo de Israel que él va, ¿verdad? Y Dios pues lo que les dice es que es en nombre del yo soy, ¿verdad? Él ahí reveló el nombre por medio del cual él estaba dando la autoridad y le estaba mandando a que cumpliera con ese mandato que Dios le estaba dando. Y pues la razón por la que necesitamos entender esto es porque el nombre de Dios en que se refiere en el Antiguo Testamento y particularmente en este mandamiento no era simplemente un apelativo, como tal vez muchas veces lo utilizamos nosotros de dirigirse hacia Dios, ¿verdad? Sino que era su mismo nombre, ese nombre que representa todo lo que Él es y era el que Él pedía que fuera honrado. Y tanto era esto así que nosotros podemos ver, o incluso si conocemos en nuestra iglesia, pues se ha mencionado en varias veces en varias ocasiones, que para los judíos en su época era tan sagrado el nombre de Dios que incluso era usual que no lo utilizaran, y cuando ellos estaban leyendo la ley, lo más común era que cuando llegaban a donde se mencionaba el nombre de Dios hicieran una pausa, y pues con el paso del tiempo, con las traducciones de la Biblia, fue cambiando a lo que nosotros hemos conocido hoy como Jehová, pero que es después de una serie de traducciones, de transliteraciones que se hicieron y que fueron derivando en todo este nombre que era santo para ellos, y cual los llevaba a ni siquiera pronunciarlo porque ellos sabían lo que ese nombre representaba. Pero también este tercer mandamiento se refiere a la forma en que debe ser la adoración hacia Dios, y por eso es que está conectado, tan conectado con el énfasis de los primeros dos mandamientos, porque no es solo el hecho de que tengamos un único Dios, ¿verdad? Sino que Él sea el único que adoremos y ante el único que nos inclinemos. Pero en este momento es necesario que tal vez veamos un poco cómo es que podemos tomar ese nombre de Dios en vano, porque como les decía, puede ser si yo les preguntara y me preguntara yo mismo antes de haber conocido tal vez más el sentido o el propósito espiritual que tiene este mandamiento para nosotros, si yo preguntara quiénes consideramos que hemos transgredido este mandamiento, tal vez serían pocos los que levantarían su mano, otros pues tal vez lo harían así con cierta duda, no estarían del todo seguros. Y pues es una de las intenciones también, ¿verdad? De que sepamos cuáles son las formas en que podemos tomar el nombre de Dios en vano, y que pues eso nos lleve también a reflexionar, a arrepentirnos, ¿verdad? Que le pidamos perdón a Dios y que Él siga obrando con nosotros. Y pues hemos visto que el nombre de Dios, ¿verdad? No es comparable con ninguna otra cosa. Dios mismo no se puede comparar con nada. Recordemos que Él no es creado, es un ser autoexistente en sí mismo, ¿verdad? Que es parte de lo que revela ese yo soy, de la forma en que Él se revela a Moisés. Y pues su nombre revela parte de todas en lo que nosotros podemos comprender humanamente, revela muchas de las cualidades, ¿verdad? De las características que son propias de Dios y que no podemos compartir con Él, y pues es esa santidad, ese amor perfecto, su poder, ¿verdad? Incomparable, su fidelidad,
esa paciencia, esa misericordia que nos muestra Él cada día, también el hecho de su humildad, su honestidad, esa salvación que nos ha dado, pero sabemos que hay mucho más que no podemos conocerlo todo de Dios y es una pequeña idea la que vamos a poder tener hoy de que esa santidad que Él tiene, al no respetarla, al no tomarla con la adoración y veneración que se merece, es la que nos lleva a pecar en contra de este mandamiento. Y es que ese nombre que era un medio de identificación para ellos, era asociado a una persona con su reputación, con su carácter y con su autoridad. Por lo tanto, el nombre de Dios define el respeto y la honra que nosotros tenemos, no de su nombre, sino que tenemos específicamente de Él. Y para poner un primer ejemplo, quiero que veamos un pasaje que está en 1 Samuel 17, que es en el contexto de cuando Israel estaba luchando eh, contra los filisteos. Ahí era en el contexto de cuando David fue a pelear contra Goliat. Y vemos en este pasaje que durante todos esos días previos, Goliat dice el relato que estaba vociferando todo el tiempo contra el pueblo, haciendo burla de ellos, desafiando, ¿verdad?, todo el campamento de Israel porque no había quien se quisiera levantar contra él. Y en el contexto de eso, cuando David lo escucha, llegó delante de él y dice: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti ¿en el nombre de quién, hermanos? En el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y es que fíjense que esta es una muestra, en este caso de este pueblo que no tenía conocimiento de Dios, como ellos estaban con como él estaba específicamente con todas sus vociferaciones. Dice, si no estoy mal, dice parte del relato que decía blasfemias incluso, ¿verdad?, en contra de Dios, y de esta forma es que él estaba deshonrando ese nombre. Y de todo, yo creo que lo que más enardecía el corazón de David para enfrentarlo era esto, ¿verdad? Él sabía que estaba atentando contra la santidad, contra la honra, contra el carácter, contra la reputación de Dios, y eso fue lo que lo llevó a decir estas palabras a él. Y es que tomar el nombre de Dios en vano significa precisamente eso, ¿verdad? Que la verdadera reputación, carácter y autoridad es cambiado con mentira, falsedad, mal, idolatría e inutilidad. Entonces, este concepto especial como representación de carácter, propósito y sentido de Dios es la esencia de este mandamiento. Y es que Dios debe ser reverenciado en nuestras vidas, hermanos. Ese es uno de los propósitos de Dios, es uno de los propósitos que estamos aprendiendo en el Éxodo, porque es que Dios libera a su pueblo, es parte de esa adoración que Él esperaba. Y es que si lo vemos nosotros, para la mayoría de la humanidad hoy en día, este mandamiento muchas veces se refiere a una fe superficial únicamente. Vivir en el nombre de Dios sin conocerlo, sin respetarlo, eso lo que está haciendo es tomando el nombre de Dios en vano. Y esto es lo que nosotros conocemos hoy como lo que hemos oído más tal vez últimamente de manera muy común, ese ateísmo práctico, ¿verdad?, que se denomina, porque puede ser que en las personas esté el nombre de Dios constantemente en su boca, ¿verdad?, pero sus acciones demuestran otra cosa, demuestran todo lo contrario, y pues eso es de lo que vamos a seguir hablando ahorita, y es que Dios aborrece la deshonestidad, y más aún cuando se emplea su nombre para cubrir un corazón malo, el intento de parecer mejor de lo que uno realmente es a través de las acciones que está llevando cada día. Entonces, podemos tomar el nombre de Dios de muchas maneras en vano. Podríamos hablar de hacer falsas promesas, de actuar con hipocresía, de maldecir, de condenar. Hablábamos y mencionábamos la palabra de blasfemia en este pasaje, ¿verdad?, que estábamos mencionando, de cuando Goliat estaba vociferando en contra del campamento de Israel. Y muy rápidamente quiero que nos enfoquemos en este término blasfemia, porque tiene o está relacionado muy directamente con qué se trata tomar el nombre de Dios en vano. Vamos a ver que ese tomar el nombre de Dios en vano
tiene que ver muchas veces con acciones o con formas o con actitudes en las que nosotros vivimos y lo que nos lleva realmente a hacer es a blasfemar ese nombre de Dios. Y fíjense que la primera cosa con que podemos blasfemar el nombre de Dios es utilizándola como una palabra o palabrota, sencillamente, y les voy a explicar a qué es a lo que se refiere esto. Fíjense que es interesante que esto que encontré dice que la segunda edición del diccionario de uso del español de María Moliner, publicada en 1998. O sea, no estamos hablando de la época cuando sabemos, ¿verdad? Que se conoce mucho como la época del oscurantismo, que la palabra de Dios estaba casi, pues, digamos que escondida, ¿verdad? Velada. Obviamente eso por el mismo propósito de Dios. Pero imagínense, esto fue en el año 1998. Y pues nosotros si lo consideramos, ¿verdad? Son 26 años, pero realmente no es mucho si lo pensamos así, hermanos, porque ya es parte de la época moderna que vivimos nosotros. Y vean lo que dice la definición de esta señora. Dice que contiene una significativa acepción de la palabra, no es que sea la única definición que se le da en su diccionario, pero es una acepción que ella da de la palabra Jesús. Y vean lo que dice: exclamación de queja, de sorpresa o de susto, a veces de alivio. Imagínense a lo que ha llegado el hombre a considerar que Jesús es simplemente esto. Y uno dirá, bueno, no puede ser posible, esta persona hasta debe ser satánica, pero fíjense, hermanos, que el sentido de que veamos esto y que habíamos estado hablando antes de empezar a hablar acerca de la blasfemia del ateísmo práctico es que podemos llegar a caer en estas cosas incluso los cristianos. Y yo quiero que lo piensen porque yo imagino que alguna vez más de alguno nos ha pasado, pero supónganse que vamos caminando, el pastor dice chimpinía y al final yo creo que nosotros nos confundíamos un poco con la palabra, ¿verdad? Pero yo creo que ahora sí ya lo entendemos. Pero fíjense que hasta en esas cosas uno pasa, se golpea y ese dolor, uno por verse muy religioso, tal vez en lugar de decir una palabrota como uno le decía antes, tal vez uno lo que dice, ay Dios mío. Y el sentido de blasfemar del nombre de Dios como una palabrota es este precisamente. Porque se está utilizando su nombre y piénsenlo porque es así realmente. O sea, yo ya no digo malas palabras y lo que hago es sustituir el nombre santo, bendito de Dios por una expresión que ya no uso porque siento que ya soy una mejor persona. Imagínense la gravedad de lo que significa esto para nosotros. Pero sigamos con otras cosas también. También podemos blasfemar el nombre de Dios cuando lo utilizamos en la falsa adoración. Y la falsa adoración tiene un significado de hacer un mal uso de su nombre, o es de hacerlo de alguna manera desafortunada, y es que la palabra original hebrea recalca el sentido de levantar o alzar. Esto quería decir presentar una adoración delante de Dios. Y esto pues va más en el sentido, digamos, para ellos, de cuando adoraban falsos ídolos. Pero nosotros que acabamos de ver justamente en los primeros dos mandamientos, lo que es la idolatría moderna para nosotros hoy, ese es el sentido precisamente, ¿verdad? Cuando nosotros estamos compartiendo la adoración que solo Dios merece con otras cosas que para nosotros se vuelven nuestros ídolos en lo cotidiano también. Pero fíjense que la blasfemia de su nombre también la podemos ver en la adoración irreflexiva. Y esto en Eclesiastés dice, hay un pasaje bien interesante que es justamente lo que esto quiere decir. Dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca ni tu corazón se apresura a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Bien, nosotros muchas veces, y esto es muy común utilizarlo, estamos incluso orando, ya se ha mencionado, creo yo, en otras ocasiones y tuvo que haber sido en el contexto de los dos mandamientos anteriores. Miren, a veces nosotros estamos orando, tal vez estamos orando por los alimentos, por ejemplo. Estamos orando, terminamos de orar y de repente tal vez ya ni nos acordamos si oramos o no oramos por los alimentos. De repente estamos orando en las noches antes de acostarnos porque queremos darle una adoración de agradecimiento a Dios a través de nuestra adoración por todas las misericordias del día.
Muchas veces tal vez hasta nos podemos quedar dormidos mientras estamos orando. Muchas veces tal vez podemos estar leyendo incluso la palabra y ni siquiera estamos entendiendo lo que leemos. Y es esa adoración que no se hace con conciencia, ¿sí? Es una adoración en la que no tenemos puestos nuestros sentidos. Recordemos que Dios nos manda a que adoremos en espíritu y en verdad, y eso quiere decir que toda nuestra adoración, el cantar, el orar, el leer la palabra tiene que ser con conciencia, con razón, porque si no lo hacemos, estamos deshonrando, tomando el vano en nombre de Dios. Y solo por mencionarlo rápido, porque tal vez eh, vamos entendiendo un poco más con lo que hemos ido comentando, la blasfemia puede darse también cuando utilizamos el nombre de Dios para apoyar una mentira, cuando utilizamos el nombre de Dios para burlarnos de Dios, y eso pues obviamente en nosotros no tendría que darse, aunque si nos vamos a la práctica podría ser tal vez también una posibilidad. Cuando utilizamos el nombre del Señor en juramentos ociosos, que es el sentido, por ejemplo, ¿verdad? De Mateo 5:33, ¿verdad? Que decía Jesús. Eh, pero fíjense que también interesante, y eso sí lo vimos hace algunas semanas, meses, cuando Israel, si recuerdan, acababa de ser liberado, iba por el desierto, también podemos blasfemar el nombre de Dios cuando tenemos una vida de queja y de incredulidad. Recuerden que Dios hace un énfasis especial en esto cuando nos enseña en su palabra esas veces que Dios murmuró, que Israel murmuró contra ellos, habiendo acabado ellos de ver todo el poder que él había demostrado para sacarlos de la esclavitud de Egipto. Y hay un pasaje en Malaquías 3:13 que habla un poco acerca de eso. Dice, em, Malaquías dice que obligó a la nación a admitir su propia desobediencia y conducta pecaminosa. En ese contexto dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis que hemos hablado contra ti. Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley? Los israelitas también pecaron en el desierto con un espíritu de protesta y desobediencia, y eso es lo que muchas veces hacemos nosotros hoy en nuestra vida, hermanos. Porque, miren, les digo más en esta época, en estas épocas, podríamos decir, ¿verdad? Recordemos que cada vez van siendo tiempos más difíciles, eh, no porque sea algo que nosotros mismos estemos provocando, sino que es parte de lo que Dios mismo nos dice. Cada vez los tiempos van a ser peores, aunque eso debería ser también para nosotros un motivo de gozo, porque nosotros lo vemos a lo largo de la historia de la Biblia, y cada vez que la corrupción del hombre iba eh, avanzando más, que se iba volviendo más grande, que Dios era más blasfemado, pues Él siempre, si bien es cierto, venía a juicio, pero también venía misericordia juntamente con eso, y lo podemos ver, por ejemplo, en el caso del diluvio, ¿verdad? Que fue el primer juicio que trajo Dios sobre toda la humanidad, pero vemos también que Él proveyó salvación para algunas familias, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que buscar nosotros, ¿verdad? Que en medio de toda esa adversidad que vamos viviendo, siempre tenemos que tener conciencia de que está esa luz que viene también al final. Y pues también tenemos que mencionar que la blasfemia contra el nombre de Dios se puede dar también cuando se utiliza mal su palabra. Sí, esto es muy importante para nosotros que lo consideremos, porque el punto principal es el siguiente. Y es que puede que nosotros recordemos que estamos aprendiendo, y puede ser que erremos en nuestra comprensión y pasajes concretos, ¿verdad?, de la Biblia, pero si quebrantamos los principios de interpretación aceptados para forzarlos a que apoyen, casi siempre es por esta razón, que apoyen un pecado que nosotros estamos viviendo, entonces ahí es cuando estamos blasfemando contra el nombre de Dios al utilizar su palabra, no a lo que Él quiere enseñarnos y nos quiere decir, sino a nuestra propia conveniencia. Y como les decía, regularmente es para ocultar o justificar un pecado que está habiendo en nuestra vida. Y hablando de esto acerca de blasfemar el nombre de Dios, desde que hay un pasaje, yo no sé si recuerdan ustedes, después de que David había pecado, eh, cuando él cedió ante sus deseos, ¿verdad? Ante su concupiscencia con Betsabé, el profeta Natán llegó con él y le dijo estas palabras en 2 de Samuel 12:14. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová,
el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y esta fue una consecuencia que tuvo David, ¿verdad? Al haber blasfemado contra el nombre de Dios. Recuérdense que él era el representante de Dios delante del pueblo que Dios mismo había levantado. Después de que Israel había estado pidiendo reyes para ellos, igual que las otras naciones paganas, este fue el rey que Dios les dio. Y pues este rey que Dios mismo había puesto, pues lo que hizo fue blasfemar en contra de su nombre al haber tenido este comportamiento deshonroso y que pues no fue oculto, ¿verdad? Al final fue a la luz de todos, incluso lo llevó a cometer otro pecado grave que fue haber eh, sido el autor intelectual de la muerte del esposo de Betsabe. Y que este mandamiento no se refiere únicamente a que nosotros podamos maldecir el nombre de Dios, que tal vez era como el significado común que nosotros podríamos tener de este mandamiento, ¿verdad? Que tuviera que ver con que nosotros dijéramos algo malo junto con el nombre de Dios, y no es esto realmente a lo que el sentido profundo, digamos, del mandamiento, sino que era específicamente esto de que hay muchas maneras en que nosotros lo podemos blasfemar. Tal vez para Israel era algo más literal en su momento, pero para nosotros es algo que va más allá de lo literal del mandamiento, es un sentido más profundo y por eso la necesidad de que reflexionemos en él. Y es que también podemos utilizar mal el nombre de Dios cuando lo queremos utilizar para realizar nuestros propios sueños, cuando lo queremos utilizar para nuestros propios deseos, ambiciones, cuando lo que buscamos es una gloria propia, cuando buscamos es que este reino, este mini reino que nosotros nos levantamos aquí en contra del reino de Dios, siga creciendo. Y por ejemplo en Ezequiel 13, aquí Dios está hablando en contra de falsos profetas, que miren, es algo muy común que nosotros vemos hoy. Y es que no es solo el hecho de que son los falsos profetas los que están pecando contra Dios porque están mal utilizando su palabra, no, hermanos. Cuando nosotros los escuchamos, cuando nuestro oído es seducido a escuchar a esos falsos profetas, nosotros estamos cometiendo un pecado igual o tal vez mayor que el de ellos. Y esto es lo que dice, lo que quiere decir en este pasaje. Ezequiel 13 dice: vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen, ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo, esperan en él que él confirme la palabra de ellos. No habéis visto visión vana, y no habéis dicho adivinación mentirosa. Pues que decís, dijo Jehová, no habiendo yo hablado. Yo decreto, yo sé que Dios me va a dar esto. Dios tiene que cumplir esto porque yo le estoy sirviendo, porque yo me estoy portando bien, porque estoy cumpliendo sus mandamientos. Miren, hermanos, de muchas maneras nosotros podemos caer en este pecado. No solo son los falsos profetas que tuercen las escrituras por ganancia deshonesta, dice la misma palabra, sino que nosotros no solo escuchándolos, nosotros no solo esperando de que somos merecedores de algo de parte de Dios que Él nos ha dicho en su palabra, estamos cometiendo ese mismo pecado. Eh, Muchas veces su nombre es utilizado para conseguir más clientela, para ganarse la aceptación de las personas, no porque a las personas les guste que, miren, la verdad es que nosotros no es que seamos muy queridos, pero al final creo que muchas veces somos muy agradables, más agradables sería la palabra, que otras personas, y muchas veces nosotros nos queremos dar ese título de santidad teniendo el nombre de Dios en nuestra boca, de alguna manera para caer bien, o si no para caer bien, pues para que no piensen mal de nosotros, ¿verdad? Porque pues tal vez es difícil que caigamos bien por la fe que profesamos, pero al menos nos evitamos muchos malos pensamientos de las personas teniendo el nombre de Dios constantemente en nuestra boca, y esta es una de las cosas a las que el mandamiento nos está llamando, ¿verdad? Que su nombre no es utilizado para que nosotros nada más ganemos aceptación, para que nos veamos como mejores personas, como más espirituales, sino que su honrar su nombre, no tomar su nombre en vano, va con ese acto de adoración que nosotros a diario tenemos en nuestra vida, en nuestro comportamiento. Y es que es fácil caer en una rutina religiosa, vacía y hueca, y que al final no termina honrando a Dios. Y en este punto yo creo que valdría la pena que nos preguntemos como iglesia, por ejemplo, y eso es para, no esperaré que me respondan, ¿verdad? Pero es para que se lo respondan ustedes a su interior.
Por ejemplo, hoy, ¿por qué asistieron a la iglesia? ¿O por qué asistimos a la iglesia? Bueno, ustedes dirán, a mí no me queda opción, pues tenía que estar hoy aquí, si no tenía problemas con el pastor, pero ¿por qué asistimos hoy a la iglesia, hermanos? Recuérdense, ¿por qué tenemos que hacernos esas preguntas? Recuérdense que nuestra fe debe ser razonable, debe ser razonada, o sea, debe tener un porqué. Nosotros hacemos las cosas y empecemos hoy con eso, porque nosotros asistimos hoy a la iglesia, porque cantamos en el tiempo de alabanza a la iglesia, porque tenemos un tiempo de oración, por ejemplo, porque tenemos un tiempo en que nos tomamos también para presentar una ofrenda a Dios de lo que Él nos da por misericordia de provisión material. Pero también deberíamos de pensar cómo tomamos nuestros discipulados, nuestros tiempos de discipulado, si es que acaso nos estamos discipulando. ¿Cómo tomamos esos tiempos de discipulado? ¿Cómo tomamos esos tiempos de devocionales para crecer en el conocimiento de Dios? Y también ahí viene la pregunta si es que acaso estamos teniendo esos tiempos devocionales con Dios a diario, en lo personal. Y es que el sentido de esto es que no se trata nada más de cumplir un punto más en nuestra vida religiosa, sino que se trata de esa vida de adoración, para la cual en aquel entonces Dios rescata a su pueblo Israel de Egipto y por la cual ahora nosotros hemos sido rescatados para poder vivir en Cristo de esta manera. Y este mandamiento, hermanos, sí importa porque el tomar el nombre de Dios en vano, utilizar a la ligera el nombre de Dios, no solo significa rebajar su naturaleza, sino que también poner en ridículo al Hijo de Dios, que es Jesucristo. Abusar de su nombre en realidad es decir que nuestro Dios y Cristo no tienen ningún valor en particular. Puede que los judíos fueran demasiado lejos en su momento, ¿verdad? Que ni siquiera querían mencionar su nombre, pero ellos pues no tuvieron la bendición de conocer lo que nosotros conocemos acerca de la salvación que hay en el nombre de Dios. Y justamente eso es a lo que vamos ahorita en el segundo punto que vamos a estar reflexionando, y es que este mandamiento importa porque este mandamiento nos conduce a Cristo. Hemos venido recordando, ahorita que empezamos a ver cómo Dios va a dar su ley para entrar en esa relación de pacto con el pueblo de Israel, lo que dice Gálatas 3:24, que dice que de manera que la ley ha sido nuestro ayo, ha sido nuestro tutor, ha sido nuestra guía para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero ¿cómo es que este mandamiento lo hace? Y es que podemos ver que Jesús heredó el nombre que es el nombre más excelente que hay, siendo el único nombre que a Dios le plació en el cual pudiéramos tener salvación, por cuanto Él es su representante perfecto para sostenerlo todo, pero también para limpiarnos de nuestro pecado, para poder traer una vida de comunión con Dios. Y quiero que recordemos lo trascendental de este mandamiento. Lo podemos ver en muchos pasajes de la Biblia. Yo quiero mencionar hoy al menos dos que le dan sentido a esto que estamos estudiando. Y el primero de ellos es Hechos 4:12. Y dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y también dice Hebreos 1:3, hablando acerca de Jesucristo: Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Hablábamos de lo que representa el nombre de Dios, ¿verdad? Y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Y ese nombre es por el cual nosotros tenemos que pedirle a Dios que con su Espíritu nos ayude a honrar cada día, hermanos, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo en el nombre de Jesús. Y por eso es necesario que nosotros cada día le pidamos a Dios que examine nuestros corazones, como David lo hizo en estos salmos que dejó Dios para nosotros en la Biblia. Vamos primero al Salmo 26:2, que dice: escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Y el Salmo 139:23: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Que nuestras palabras
nuestras acciones, nuestra forma de vivir nunca despojen esa honra del nombre de Dios, que no le despojen de su reputación, hermanos, de su carácter, de su autoridad, sino que nuestras palabras y nuestras vidas reflejen bien a nuestro Rey. Recuérdense que nosotros como iglesia somos esa expresión física de Dios en esta tierra, siendo Cristo nuestra cabeza, nosotros corporativamente somos la expresión visible de ese Dios invisible que Cristo ha querido manifestar a través de su iglesia, y tenemos que mostrar por eso esa santidad al nombre de Dios cada día. Así que si somos creyentes, hermanos, recordemos que cuando mencionamos el nombre de Dios, eso implica hablar de su presencia, vivir delante de su rostro todo el tiempo. Eso es un estilo de vida que debe tener el cristiano, el verdadero creyente, el que dice ser discípulo. No hagamos caer en deshonra a Dios teniendo un comportamiento que no es conforme nos demanda su santidad, como lo veíamos con lo que pasó con el pecado del rey David con Betsabé, y que profesando ser cristianos nos comportemos de una manera contraria, de una manera que no va a honrar su nombre. Realmente este es el sentido que tiene el mandamiento, es honrar su nombre, no tomarlo en vano. No nos dirijamos a Dios de manera mecánica, hermanos, de manera inconsciente. El tiempo que tenemos de oración acá juntos como iglesia, los tiempos que tenemos de oración, por ejemplo, cuando estamos solos en nuestra intimidad personal con Él, ¿qué es lo que hacemos, hermanos? ¿Realmente estamos orando con esa conciencia? ¿Estamos teniendo nuestra mente puesta en Él, siendo conscientes de a quién nos estamos dirigiendo? Y eso se los digo porque a mí me pasa muchas veces. Nosotros lamentablemente vivimos una vida que nos hace estar pensando constantemente en todas las situaciones que vivimos a diario, si es problemas, si es provisión, si son nuestros hijos, si son nuestros padres, si son nuestros hermanos, si es la iglesia, si es que tengo que servir, si es que me va a dar tiempo, si me tengo que levantar temprano. Estamos pensando en tantas cosas, y es que este mundo, recordemos que está concebido para eso, para que quite nuestra atención de lo que deberíamos de tener puesto en nuestros ojos todo el tiempo, que es puesto nuestra conciencia y nuestra mente en Jesús. Y pues parte de eso es que cumplamos también nuestros votos. Recuérdense que mencionábamos Mateo 5:33. Eh, ya habíamos estado viendo anteriormente que durante el tiempo que estemos en el Decálogo vamos a tener que estar yendo al Sermón del Monte, ¿verdad? Porque Jesús ahí es donde le está dando como cuál es el sentido de todos estos mandamientos que recibió Israel en su momento, y cómo es que nosotros los podemos ver hoy en nuestras vidas. Y Mateo 5:33 dice: además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Y eso va en el sentido, hermanos, de que el jurar, el prometer, el comprometerse a algo, para nosotros tiene que ver con lo que hacemos hoy. Si estamos comprometidos con la iglesia, por ejemplo, si hemos prometido, por ejemplo, y tal vez no lo hagamos aquí en público, ¿verdad? Pero de repente hemos pasado algún contratiempo económico y ahí nos recordamos que es Dios nuestro proveedor y le rogamos, le clamamos para que Él nos dé la salida. Pero recuerden que de todo eso hay una forma en que nosotros expresamos nuestra adoración, nuestro agradecimiento por toda esa misericordia que Él tiene a través de su provisión, y es a través de las ofrendas que presentamos. Así que no tomemos tampoco eso a la ligera. Son junto con esa provisión que Dios nos da, debiera haber una promesa de vuelta de parte de nosotros en agradecimiento a ofrendarle también. Y recuérdense que Él nos manda que no sea por obligación, que no sea con tristeza, sino que sea con gozo, porque entendemos de que Él es el que nos provee todas las cosas. Así que honremos el nombre de Dios, hermanos, viviendo en adoración a Él. Pero nos podríamos preguntar, pero ¿y en la práctica cómo lo podemos hacer? Hemos venido hablando de muchos puntos, ¿verdad? De cómo podemos deshonrar su nombre. En el libro de Efesios, si ustedes recuerdan, los que tenemos un poco más de tiempo de estar en la iglesia, fue una de las primeras series que estuvimos estudiando con el pastor Carlos. Y el libro de Efesios, en sus primeros 3 capítulos, nos recuerda todas esas bendiciones espirituales que en Cristo hemos recibido,
que por gracia y obra maravillosa de Cristo nosotros podemos estar disfrutando hoy. Pero a partir del capítulo 4 también empieza a mostrarnos cuál debería ser la consecuencia de la conciencia que nosotros tenemos por todas esas bendiciones que Cristo nos ha dado. Y llegando a esos últimos versos ya en el capítulo 5, podríamos nosotros llegar a pensar que hay una serie como de mandamientos también que vemos a vivir una vida en santidad, una vida de andar en luz y todo eso. Y fíjense, hermanos, que si no llegamos a este punto, que es en lo que vamos a enfatizar, aprendíamos que sería vivir en nuestras fuerzas una vida legalista, porque no podemos hacerlo. Todo lo que nos demanda Dios, después de recordarnos todo lo que Cristo ha hecho por nosotros, todas las bendiciones que hemos recibido delante de Él, y poder vivir esa vida de luz, poder vivir esa vida delante de su rostro todo el tiempo, no podría ser posible si no vamos a estos dos versículos. En el 18 dice, es un versículo que muchos conocemos, Efesios 5:18, que no nos embriaguemos con vino, sino que seamos llenos de su Espíritu Santo, y esa llenura del Espíritu Santo nos dice en el 19:20 cómo es posible. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y es que aquí, de esta forma, es que nosotros podemos honrar a Dios en nuestras vidas, meditando constantemente en esa palabra. Esa llenura del Espíritu viene de eso, hermanos, de esa vida de comunión constante con Dios a través de su palabra. Josué 1:8 dice, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Pero también la oración debe ser parte de un hábito de nuestra vida, hermanos. Primera de Tesalonicenses dice, orad sin cesar. Aunque este orar sin cesar no quiere decir que nosotros estamos todo el tiempo orando, ¿verdad? Sino que con esa conciencia que oramos todo el tiempo, debemos ser conscientes delante de quién estamos. Ese tiempo de oración que sabemos que estamos delante de nuestro Dios es la forma de vida que nosotros debemos de tener a diario, estar delante de Él todo el tiempo. Así que congreguémonos, hermanos, pero no lo hagamos solo por compromiso, hagámoslo con conciencia. Cantemos, oremos, escuchemos su palabra atentamente, ofrendemos también, participemos de los discipulados, de los estudios bíblicos, pero hagámoslo conscientemente. Recordemos que muchas veces nosotros las actividades que tenemos por ser en línea solo las dejamos ahí. Pues muchas veces no ponemos la cámara y pues la excusa muchas veces es de que por la transmisión de video la señal del internet baja, ya no se escucha bien, ¿no? Pero hay opción, hermanos, tal vez un mejor plan de internet podría ser, ¿verdad? Para estar de una forma mejor conectados, pero que dejen de haber esas excusas para no aprovechar todos esos medios de gracia que Dios nos da para poder crecer en su conocimiento, para poder vivir una vida de oración delante de Él a través de lo que nos da por esta iglesia donde nos congregamos. Participamos a los eventos especiales que tenemos también, como los servicios de familia, que ayer tuvimos servicio de familia, que no me acuerdo, pues yo no los pude ver, lamentablemente ayer estuve sirviendo de otra forma, pero si no lo hicimos ayer, hermanos, participemos, invitemos a otras personas, recordemos que debe ser esto no solo para nosotros, sino que también para los demás, y de esa manera también el nombre de Dios es honrado, porque se está conociendo por más personas su nombre. La tierra está siendo llena de su nombre, y su nombre es santificado a través de que Cristo sea conocido. Y pues si algunos de los que estamos acá o de los que vayan a poder escuchar por lo que nosotros podamos hacer también compartiendo este mensaje, si no han creído en Jesús como el Señor de su vida, yo les invito a que invoquen su nombre, pero que sea no como lo veíamos como una mera expresión, ¿verdad? Porque me golpeé, porque pasó algo que me generó algún tipo de emoción, ¿no? Sino que si se va a invocar su nombre sea para pedirle que te perdone y para reconocerlo como el Señor de tu vida. Que Romanos 10:13 dice, porque a todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Y este
es el poder que fue heredado únicamente al nombre de Jesús, hermanos. Solo en Él tenemos salvación. Pídele también creer solo en su nombre. Puedes ser salvo, porque fuera de Él no podrás encontrar vida, sino solo muerte. Recordemos que solo en Cristo podemos santificar el nombre de Dios en nuestra vida para no vivir apartados de Él. Y pues más brevemente, si bien es cierto, pues aquí el mandamiento empieza, ¿verdad?, dándonos un mandato de que no tomemos su nombre en vano. También hay una consecuencia de no cumplir con este mandato, y es la segunda parte del versículo, si me acompañan, y es que nuestra irreverencia trae también condenación. Éxodo 27, leíamos que decía: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, y la segunda parte dice: porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Las consecuencias de no honrar el nombre de Dios, podríamos mencionar solo algunas, porque el hecho de usarlo de manera que degrade su nombre o que rebaje a nuestro Dios y Señor, es necesario que prestemos atención, porque Él nos está advirtiendo acá. Miren, para Israel nosotros vemos este mandamiento fue literal en su momento, y podemos ver un pasaje acerca de la pena capital que existía por blasfemar en contra del nombre de Dios. Y aunque en nuestros tiempos podríamos decir nosotros, bueno, esta ley ya no se aplica, aunque veíamos el ejemplo que hablábamos, ¿verdad?, de esta secta islamita que sí dio muerte a este hombre, ¿verdad?, por las palabras que utilizó mal, aunque no es digamos que no es el sentido, ¿verdad? Pero aunque ya no acarrea una muerte física para nosotros, digamos que tengamos que morir porque estamos mal usando el nombre de Dios, pero sí hay una muerte que no es física, sino que es más trascendental, porque es una muerte eterna para nosotros. Sí, podríamos pensar que no es tan grave, y no va a ser tan grave para nosotros hasta que no seamos conscientes de lo que esto puede traer a nuestra vida sin Cristo. Y les pido que me puedan acompañar o leer en la pantalla Hebreos 10:28. En el contexto de estar utilizando mal el nombre de Dios, aquí dice: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. Y dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez: el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y es que miren, hermanos, una vida sin Cristo, una vida sin Dios, lo que nos traerá como consecuencia es presentarnos ese día del juicio delante del juez justo, de ese juez que no tendrá por inocente al culpable, y que si hemos deshonrado y pisoteado el nombre de su Hijo y ese sacrificio y esa bendita sangre con la que nos ha rescatado, Él en su justicia va a aplicar todo el peso del castigo que Él ha dicho a lo largo de su palabra que merece quien deshonre al Hijo de Dios. De modo que si en el Antiguo Testamento era grave la consecuencia de deshonrar su nombre, para nosotros hoy lo sigue siendo, por cuanto costó la vida del Hijo único de Dios. Y eso es lo que tenemos que tener en mente, hermanos. No es cualquier cosa lo que estamos pisoteando. Es el nombre del Hijo de Dios, que tuvo por bien entregarse a ser molido por nosotros, a recibir todo ese castigo físico que nosotros merecíamos recibir, con tal que nosotros podamos tener esperanza. Eso sí, honrando su nombre, venerando su nombre, creyendo en su nombre y viviendo una vida de acuerdo a lo que Él nos demanda. Y recordemos que aquellos que conocemos a Dios tenemos más responsabilidad por el uso inapropiado de su nombre. El nombre de Dios es importante porque refleja su propósito, y su propósito es la redención de toda la humanidad. Al igual que para Israel, para liberarlos, era un medio
para un fin más grande que era para honrarle y adorarle, ¿verdad? Así que a manera de conclusiones, muy brevemente, pidámosle al Señor que impregne estas palabras en nuestros corazones. Y si nos hemos sentido aludidos de alguna manera, hermanos, si hemos reconocido que hemos violado de alguna forma este mandamiento o de varias formas, miren, el hecho de reconocerlo es una buena noticia, porque eso quiere decir que tenemos una necesidad. Y esa necesidad nos debe llevar a ver que necesitamos seguir creciendo en el conocimiento de Dios, que necesitamos seguir conociendo más acerca de ese nombre para ya no seguirlo tomando en vano. Jesucristo ya fue declarado culpable por nuestras blasfemias, por nuestras irreverencias, por nuestras profanidades y también por todos los pecados que cometimos y cometeremos. Él recibió el castigo que nosotros merecíamos, a pesar de que violamos sus mandamientos. Así que si somos hijos de Dios, entonces como un hijo que ha deshonrado a su padre, volvamos en arrepentimiento delante de Él. Pidamos que perdone nuestros pecados para volver a esa comunión dulce con nuestro Dios, hermanos, con nuestro Señor. Pero también es una exhortación para que a través de lo que aprendimos, también hagamos compromisos para agradar a Dios con nuestra vida. Compromisos en cuanto a su iglesia, compromisos en cuanto a nuestra familia, compromisos principalmente en cuanto a nuestra vida personal hacia Él. Renovemos nuestros compromisos con Él, hermanos, porque Él merece que honremos su nombre a través de nuestra vida y que nuestra oración sea cada día tener esa comunión con Dios, que el asombro por su santidad nos lleve a buscar vivir delante de su rostro, buscar estar constantemente delante de su palabra, en oración, dependiendo de su espíritu para poder vivir una vida de devoción y temor a Él, que nos ayude a reverenciar su nombre, utilizándolo bien en nuestras conversaciones, que nos ayude a honrar su nombre en nuestra oración, en nuestra alabanza, en cada área de nuestra vida, para que los hombres puedan ver nuestro testimonio y buenas obras y que de esa forma ellos glorifiquen el nombre del Padre. Pero también si tú no te has humillado al arrepentirte de tus pecados y confiar en Cristo, entonces recordemos que Él no va a tener por inocente al culpable, pero también está la invitación para que le pidas perdón, para que lo reconozcas como Señor, para que le pidas que transforme tu vida, que podamos llegar juntos a ese camino en el que todos estamos, porque estamos en ese camino hasta que Él quiera venir, de seguir conociéndole para seguir santificando su nombre en nuestra vida. Y muy importante, hermanos, una de las formas en que nosotros honramos el nombre de Dios y es la invitación que constantemente se nos está haciendo a todos. Y es una invitación que les hago hoy y que me sigo exhortando a mí mismo a ser consciente de hacerlo todo el día, todos los días. Proclamemos su nombre. Compartamos su palabra, porque para que su nombre pueda ser honrado, para que pueda ser glorificado, tiene que ser a través de los medios que Él ha dado y nosotros tenemos ese privilegio, hermanos, de poder honrar su nombre, de que la tierra sea llena de su gloria a través de su conocimiento y eso es a través de compartir su palabra con todas las personas que tenemos cerca cada día. Así que mi exhortación es que confiando en que solo Cristo puede hacer ese cambio en nuestra vida, que solo Cristo nos puede llevar a través de su obra de su Espíritu, para que no violemos este mandamiento, porque solo en Cristo podemos santificar el nombre de Dios en nuestra vida, para no vivir apartados de Él. Vamos a orar.